Ahora sí. Bueno, como les decía, vamos a hablar principalmente hoy del decreto reglamentario para la industria de la construcción, el 911 del año 1996, y que tiene origen este decreto reglamentario producto de que se observó en la industria de la construcción que el 351 del 79 no abarcaba ninguna de las actividades que normalmente se daban en la construcción. Por ejemplo, no está contemplado en el 351 trabajo en altura, ¿bien? Riesgo de caída de personas a distinto nivel, entre otros temas puntuales, trabajos en la vía pública, como otro dato fundamental. Entonces, en concordancia con la aprobación en el año 1995 de la Ley de Riesgo de Trabajo y la creación, que ya lo hemos visto cuando vimos esa ley, de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, se establece la necesidad de poder ayornar algunas actividades, no solamente la de construcción, sino, vamos a ver que también después, o en el mismo año, se hace lo referente a la parte agraria y también a lo referente a minería, que se veían también exceptuadas de lo que el 351 rezaba como ley y que ahí la actividad no los tenía involucrados. Por ende, en ese momento se redacta el decreto reglamentario para la industria de la construcción con todas las particularidades que tiene la actividad, y ese decreto, si bien repite en gran escala, o mejor dicho, en sus principios, lo mismo que establece el 351, empieza a utilizar después ya un propio lenguaje y un propio sentido para la especificidad de esa actividad, que es la industria de la construcción. Ustedes recuerdan que cuando yo les explicaba cómo leer un decreto, una ley, una resolución, decíamos que tenía dos partes vitales. Uno que era el considerando, que es la parte inicial, ¿no?, de cualquier decreto o ley, y después la parte resolutiva de esa disposición. En este caso, como se llama decreto, es porque el presidente de la Nación decretó. Si fuera una ley, es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el que legisla, por eso es una ley. Si es una disposición o resolución, son disposiciones, o mejor dicho, normativas que establecen órganos de menor jerarquía, pero con la misma vigencia de ley. En este caso, vamos a hablar de un decreto que tiene una aprobación de o mejor dicho, este decreto en el año 1996 lleva la firma del presidente de la Nación de ese momento, vamos a buscarlo abajo de todo, si no recuerdo mal, es el señor de patillas largas. ¿Saben a quién me refiero, no? No lo nombre. No, por eso yo dije de patillas largas. Carlos Saúl. Realmente no los voy a defraudar. Díganme, no lo voy a defraudar, estoy buscando al final, a ver si es él el que lo firma, y claramente tuvo que haber sido él. Debe estar en un viaje en la estratosfera. Sí, desde allá está observando los riesgos potenciales. Artículo, sistema... No me dice quién lo firma acá. Bueno, qué raro que no esté, porque no lo bajé de Infolec directamente. Pero lo vamos a buscar en Infolec porque sí, vamos a chequear que lo haya hecho el amigo. Siempre hay que poner un poquito de humor. Infolec, porque es lo mejor. Ahí está. Decreto, ahí está. Y en el final de toda esta merezunda debe estar la firma del colega. ¿Y vos sabés que no lo dice acá, che? Qué loco, ¿eh? Bueno, sí, lo firmó él seguramente. No lo puedo encontrar, pero lo firmó él. Bueno, como les decía, esta legislación, o este decreto reglamentario, estableció los nuevos objetivos en lo que a materia de higiene y seguridad se refiere, pura y exclusivamente para todo lo que tenga que ver con construcción. Entonces, en este material que yo tengo, los considerando no los remarqué,
pero para que vean la consecución de los hechos, fíjense que dice que, visto dos leyes, esta del medio no la tomamos en cuenta, la 19.587 y la 24.557, que ustedes saben que esta establece a la ley de higiene y seguridad y esta a la ley de riesgo de trabajo, y considerando un montón de cosas, entre ellos que el decreto 351, por ejemplo, no contemplaba la actividad de la industria de la construcción, en forma conjunta y a pedido de la Cámara, los representantes de la Unión Obrera de la Construcción, o sea, el sindicato, y la Unión Argentina de Construcción, que es la Cámara que nuclea a los empleadores, propusieron hacer una adecuación de la legislación vigente para establecer una nueva norma que solo refiera a la actividad en consecuencia, que es la industria de la construcción. Entonces, en este decreto, el señor presidente da el articulado, y en el primero aprueba el reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción, que como anexo forma parte de la integrante del presente decreto. A partir del dictado dice que, bueno, todos los ministerios tienen que tomar nota. Acá está, miren la firma del señor, miren. ¿Lo ven ahí? Ahí apareció. ¿Bien? Por eso, porque es en el dictado, yo lo estaba buscando al final del decreto y está en realidad en la parte resolutiva o en la parte del decreto que firmó el presidente, con todos los integrantes de ese momento, ¿no? La parte política de ese momento. Pero a nosotros no nos interesa eso. Lo que nos interesa a nosotros es el ámbito de aplicación, que es en el ámbito de la República Argentina, sujetos obligados para la ejecución de esto, ¿bien? Refiere a los empleadores y trabajadores comprendidos en el ámbito definido en el artículo primero. Si vamos a leer el artículo primero, dice, la presente reglamentación será de aplicación en todo el ámbito de la República Argentina, donde se desarrollen actividades de los trabajadores definidos en el artículo 3. Nos vamos al artículo 3, que habla de los empleadores y trabajadores comprendidos en el ámbito definido en el artículo 1, están sometidos a el cumplimiento de todas las obligaciones y responsabilidades emergentes de la ley 19.587 y esta reglamentación. A tal efecto se encuentran encuadrados en este régimen. ¿Quiénes? Los empleadores que tengan una actividad de la construcción, los empleadores de la industria o de las actividades complementarias y subsidiarias de la industria de la construcción, el trabajador dependiente de los referidos empleadores, todo trabajador que encuadrado en el régimen de la ley 22.250 que establece, esa ley es pura y exclusivamente para el ámbito de la construcción. Entonces, en virtud de eso, ya se establece por una cuestión normativa para la actividad de la construcción cuáles son las obligaciones del empleador y del trabajador, que acá está resaltado en verde. Yo después lo voy a subir a la plataforma para que ustedes lo tengan. Y ahí nos hace una descripción de una descripción de todas las obligaciones que tiene que tener el empleador, que son de la misma característica que reza el 351, porque no cambia el espíritu de la ley. O sea, el cumplimiento de las normas, la medida de prevención, todo lo que tiene que hacer en forma general, sin especificar ninguna de los riesgos, dice que tiene que garantizar las condiciones de medio ambiente de trabajo, y es una copia exacta de lo que dice el 351. Esto se repite justamente de la misma forma. Y también refiere quienes están obligados a los programas de capacitación y cumplir con esa capacitación, y habla desde el nivel superior hasta el nivel más bajo, el operativo. O sea, copia exactamente el 351. Lo mismo en lo que refiere a obligaciones de los trabajadores. Someterse a los tratamientos médicos, utilizar los elementos de protección, todo lo mismo que dice el 351. Ahora, ¿qué pasa? Cuando empieza a hablar las prestaciones de médicos, todo idéntico. Aquí aparece algo que ya en el 351 no estaba, el capítulo 4, el legajo técnico de higiene y seguridad. Entonces, acá ya empieza a decir que toda obra en construcción va a tener que tener un legajo técnico, con una memoria descriptiva. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tipo de obra se va a hacer? Las etapas de la obra, los riesgos potenciales. Que eso nos va a servir después para hacer lo que se denomina programa de seguridad, que vamos a ver en el día de hoy también. El legajo técnico está constituido por la documentación generada por la prestación del servicio de higiene y seguridad,
para el control efectivo de los riesgos emergentes en el desarrollo de la obra. Contendrá información suficiente de acuerdo a las características, volumen y condiciones bajo los cuales se desarrollan los trabajos para determinar los riesgos más significativos en cada etapa de los mismos. Debe actualizarse incorporando las modificaciones que se introduzcan en la programación de tareas que signifiquen alteraciones en el nivel o características de los riesgos para la seguridad del personal. Bueno, fue torcida la salida. Deberán estar rubricados por el responsable de higiene y seguridad y será exhibido a la autoridad competente a su requerimiento. Aquí, ya en el capítulo 5, o sea, ya nos dice que tenemos que planificar la obra haciendo un análisis de todos los riesgos potenciales que vamos a tener en la obra durante todas las etapas. Después nos menciona, en el capítulo 5, que vamos a tener que tener un servicio de infraestructura de obra, o sea, vamos a tener que tener instalaciones específicas para nuestros trabajadores. Deberán tener, bueno, en el caso este aquí refiere primero a los vehículos, qué características tienen que tener, no voy a leer cada uno de ellos porque me voy a quedar sin voz en 5 minutos, ¿bien? Pero vamos a los temas centrales o puntuales, ¿no? Habla sobre las características de los vehículos, después, posteriormente, habla de la vivienda para el personal, cuando tenga que tener trabajadores que se encuentren alejados de sus viviendas, o sea, por ejemplo, si un trabajador o la construcción están haciendo un puente en, no sé, en un lugar lejano a donde vive la persona, o sea, a 100 kilómetros, si ese trabajador va a trabajar a ese lugar, lo usual es que se le brinde un campamento, una zona de, digamos, de dormitorio, donde esa persona pueda, además de trabajar, pasar, digamos, la noche, descansar, bañarse, va a tener que reunir todas esas características. Y ahí nos va a decir, básicamente, qué medidas tienen que tener los dormitorios, ¿no? Cómo tiene que ser la terminación de los pisos, qué tienen que tener dispositivos de seguridad, como por ejemplo, protección contra incendios, matafuegos, que tiene que haber una limpieza diaria, tienen que tener iluminación natural y artificial adecuada, o sea, todos los requerimientos que van a tener que cumplir para ese tipo de instalaciones. Además, agrega un nuevo punto, las instalaciones sanitarias, que dice que todo el ámbito frente de obra, talleres, oficinas, deberán disponer de servicios sanitarios adecuados, ¿no? Y acá dice, en el artículo 24, dice que los servicios sanitarios deberán contar con la siguiente proporción de artefactos cada 15 trabajadores. O sea que una obra de construcción, cuando tiene 15 trabajadores, tiene que tener, como mínimo, un inodoro a la turca, que es el agujerito en el piso, ¿bien? Un mejitorio, un lavabos, que es una pileta, y 5 duchas de agua caliente y fría. Un cliente mío, les voy a contar una anécdota, tenía 16 trabajadores. 16, uno de más. Y tenía estas 4 cositas en su obra. ¿Sí? Y le clausuraron la obra. Porque tenía que tener más inodoros, más mijitorios, más lavados, porque superaba ese mínimo de trabajadores. Y con respecto a eso, son irrefutables las discusiones porque cuentan los trabajadores y hay que cumplir a rajatabla con lo que dice el decreto reglamentario. Y les digo que en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos, son tremendos, hay que cumplir sí o sí. O sea que ustedes, el día que tengan que hacer o tengan que estar trabajando en una obra, tienen que tener en cuenta toda esta normativa porque tanto la Unión Obrera de la Construcción como la parte del gobierno de la ciudad, que son los contralores, lo hacen cumplir a rajatabla. Normalmente, a veces puede haber desviaciones, ¿no? No hace falta que aclare. ¿Sí? Bueno, también refiere a cómo tiene que ser el caudal de agua, la iluminación, el tipo de paredes, la limpieza diaria, desinfección periódica. O sea, todo esto debe ser de fiel cumplimiento. ¿Bien? Después refiere también, estamos hablando solo del personal, de vestuario, todavía no hablamos nada de riesgos, estamos hablando de instalaciones para que una obra se pueda llevar adelante. El personal tiene que tener vestuario para poder cambiarse, bañarse, asearse, tiene que tener comedor, tiene que haber una cocina, tiene que haber desechos cloacales o orgánicos, según el tipo de obra, porque a veces las obras se dan en el medio del campo. ¿Y qué hace la persona cuando va al baño? Tiene que tener un sanitario acorde. Si no pueden construir uno, tendrán que poner uno de los tipos químicos, pero le tienen que garantizar
de acuerdo al decreto reglamentario, todas esas condiciones. El tema del agua de uso y de consumo humano, y a partir de eso ya, terminando, digamos, ese punto, nos habla el decreto de las normas generales aplicables a la obra. Ya estamos hablando de el trabajo propiamente dicho, más allá de la condición de vivienda del trabajador. Hasta ahí me entienden, ¿no? ¿Me van siguiendo? Sí, Sí, perfecto. Sí, profe. Me parece que tengo un invitado que quiere entrar. Bueno, era Bárbara que se había quedado colgada. Bueno, ya habla de manipulación de materiales, que el 351 esto no lo tiene. O sea, el levantamiento de cargas. ¿Bien? O sea, refiere a que todos los materiales que se vayan a manipular van a tener que tener distintas características. Vamos a centrarnos, dice acá, los trabajadores encargados de manipular cargas o materiales deben recibir capacitación sobre el modo de levantarlas y transportarlas para no comprometer su salud y seguridad. El responsable de la tarea verificará la aplicación de las medidas preventivas, que nosotros lo hemos visto, levantamiento manual de carga, ¿recuerdan ustedes? En Seguridad 3 lo vimos, ¿sí? Con el torso recto, ¿se acuerdan? La fuerza con las piernas, ¿sí? Eso sigue estando vigente hasta el día de hoy. No la faja lumbar, acuérdense. Y después dice que cuando se manipulan productos de aplicación en caliente, tanques, cubas, marmitas, calderas y otros recipientes que se utilicen para calentar o transportar alquitrán, brea, asfalto y otras sustancias de esas características deberán ser, bueno, resistentes a la temperatura, poseer cierres que eviten derrames, un montón de características con relación a ese tipo de elementos. Almacenamiento de materiales, otro punto a tener en cuenta, que tienen que tener vías de circulación apropiadas, se deben de poner los materiales de modo tal que no se permita su deslizamiento o caída ocasional, bien, que las operaciones de retiro de materiales de las estivas no deben comprometer la estabilidad de las mismas. Cuando se exhiben materiales en hileras se debe dejar una circulación entre ellas cuyo ancho dependerá de las características del material, fijándose un mínimo de 60 centímetros, entre una y otra, ¿no? El 60 centímetros es el paso cómodo de una persona entre ese lugar. Bueno, un montón de características técnicas con respecto al almacenamiento. Después refiere a orden y limpieza, otro tema muy importante, ¿bien? Que la obra, el mantenimiento de orden y limpieza es vital porque el desparramo de herramientas por el piso, de hierros o mala acomodación de ladrillos, puede entorpecer la circulación normal de una persona y quizás si esa persona viene distraída o haciendo tracción puede tropezar y caerse. Por ende, el orden y limpieza en higiene y seguridad en todos los ámbitos es recontra importante. Pero en este particular, en la construcción, se hace aún más por los riesgos potenciales que hay en la obra. Después se establece algo que tiene que ver con la circulación, que hay circulaciones externas a la obra. Por ejemplo, cuando se hace una obra, un edificio, ustedes vieron que los edificios normalmente tienen elementos de protección colectiva, se llaman pantallas, que son como balcones de chapa que sobresalen de la obra cada 4 pisos, lo han visto en las obras nuevas. ¿Sí? Sí. Ese elemento de protección colectivo sirve para proteger ante la caída de un objeto que no caiga a la vía pública y lastime a los transeúntes. ¿Bien? O sea, que sea contenido por ese EPC, elemento de protección colectiva, entre otros. Calefacción, iluminación, ventilación, también está referido a los trabajadores en sí, en su actividad, y acá aparece la protección contra la caída de objetos y materiales. En este caso, como recién le decía, no solamente va a estar involucrado la caída de objetos y materiales desde la obra, sino que en el punto posterior habla de las caídas de personas, que también en el 351 no estaba contemplado. ¿Cómo se va a contemplar según el decreto? Bueno, van a tener que tener cada una de las aberturas, esto lo vamos a ver con el elemento de protección colectiva, cada orificio, cada espacio que haya entre un piso y otro, o un espacio entre un piso y el vacío, quiere decir a la nada, a cota cero, puede ser un quinto piso, cuarto, tercero, según,
va a tener que tener elementos de protección colectiva resistentes que no deben ser endebles, que deben ser resistentes justamente para poder soportar cualquier accidente, como por ejemplo que un trabajador se tropiece y esa valla de contención o esa medida preventiva lo pueda contener. Fíjense, como un punto nada más, que dice que acá en las barandas tienen que tener suficiente estabilidad y resistencias en todos los lados expuestos. Cuando no sea posible el uso de cubiertas, dichas barandas serán de 1 metro de altura con travesaños intermedios y zócalo de 15 centímetros de altura. ¿Qué quiere decir? Que va a tener que cubrir casi más del 50% del cuerpo del trabajador para que éste no pivotee sobre esa baranda y caiga al vacío. Bueno, chicos, como podrán ver, acá hay de todo, o sea, es imposible leerlo puntualmente cada una de las cosas, pero quiero que vean ustedes que están contemplados todos los riesgos, o sea que ustedes, cada uno de estos puntos van a tener que analizarlo cada vez que lleguen a un lugar, por ejemplo, en una obra de construcción, y verificar que todo esto sea de fiel cumplimiento. Protección contra caída de personas al agua cuando se da, a distinto nivel. Aquí nos van a recomendar, primero y principal, acá queda establecido cuándo es denominado trabajo en altura, que en el 351 tampoco está. Fíjese que dice, se entenderá por trabajo con riesgo de caída a distinto nivel, aquellas tareas que involucren circular o trabajar a un nivel cuya diferencia de cota sea igual o mayor a 2 metros con respecto al plano horizontal inferior más próximo. O sea que a partir de los 2 metros, en construcción, se denomina trabajo en altura. ¿Bien? Hay que poner protecciones, lo dice ahí, todas las medidas son sin perjuicio de obligatoriedad por parte del empleador de la provisión de elementos de protección personal, acorde al riesgo. Ahí que aparece como elemento de protección personal. El arnés de seguridad, ¿sí? O sea, para que el trabajador, ante la ocurrencia de un accidente y que caiga, quede sostenido por un elemento que pueda justamente recibir ese peso y soportar ese accidente y dejarlo al trabajador en condiciones, aunque quede colgado, pero que esa persona no pierda la vida en una caída. ¿Bien? Después tenemos los trabajos en pozos de ascensores, cajas de escaleras y que van a determinar distintas características. A ver, vamos a leer algo importante acá. Por encima aquí donde se ve el trabajo. Ahí está. Bueno, que siempre que hay que tener una cobertura, dice así, durante la instalación o el cambio de ascensor o cualquier otro trabajo efectuado en una caja o pozo de ascensor, será obligatorio instalar una cubierta o un piso por encima de aquel donde se efectúa el trabajo para proteger a los trabajadores contra la caída de objetos. O sea, poner un techo provisorio por encima donde están haciendo la tarea. Por si cae algún objeto de arriba, no lastime a los trabajadores. Un ejemplo sería, será obligatorio una red protectora o elementos de similares características para la protección de caída de personas. Una red de contención, ¿qué quiere decir? Que si el trabajador cae ocasionalmente hacia abajo, esa red lo pueda sostener. ¿Bien? Trabajos en la vía pública, que no aparece tampoco en el 351, que tiene que ver con todo, justamente, cuáles son las normativas, que hay que vallar la zona, que hay que tener, señalizada toda la zona vallada, cercos existentes de la obra. Nocturnos es obligatorio tener que los trabajadores tengan todo elemento de protección personal reflectivo, o sea, que con la luz de los autos se refleje la ropa y que lo haga visible. ¿Qué más? Se deberá tener una medida que garantice la seguridad de los trabajadores, bueno, con la parte eléctrica. Después se establece otro capítulo que habla de la señalización en la construcción. Refiere a que todo lo que... Está muy apropiado de lo que veníamos diciendo recién, lo que se hace en vía pública, señalizar con carteles, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas. Siempre tendrá que estar identificado la evolución de los trabajos. ¿Vieron cuando ustedes van por la obra, por la ruta y dice, atención, hombres trabajando, reduzca la velocidad? A todo eso se refiere, ¿sí? Bueno, esto es para verlo detenidamente. Ustedes tendrían que pegarle una leidita porque realmente es de conocimiento general. Vuelvo a repetir, no vamos a leer todos los puntos porque nos llevaría casi un mes hacerlo punto por punto, pero yo quiero que los temas centrales vean que está contemplado dentro de la actividad de la industria de la construcción todas aquellas cosas que en el 351 no figuran. ¿Sí? Bueno, después habla de nivel de electricidad,
Esto es una copia tal cual de riesgo eléctrico del 351, ¿sí? Vamos a seguir un poquito más abajo. Transformadores, toda la parte eléctrica. Prevención y protección contra incendio, justamente es el capítulo 18 del 351, pero un poco más reducido, ¿no? Habla de capacitar, ustedes ya lo vieron eso el cuatrimestre anterior, dentro del 351, ¿se acuerdan? El capítulo 18, protección contra incendio, ¿sí? Equipo y elementos de protección personal, bien, acá establece claramente que serán entregados a los trabajadores y utilizados obligatoriamente por estos, mientras se agoten todas las instancias científicas y técnicas tendientes a la aislación o eliminación de los riesgos que originan su utilización. Bueno, eso, como habíamos hablado anteriormente, en clases anteriores, en la construcción es bastante difícil de imponer, porque la evolución de las obras normalmente son tan dinámicas que van cambiando, si no día a día, semanalmente. Entonces, tomar una medida técnica o de ingeniería para evitar un riesgo, a veces no da tiempo a lograrlo porque el trabajo se comienza un lunes y se termina el viernes. Entonces, en ese tipo de actividades, el elemento de protección personal realmente es de una utilidad frecuente porque es muy difícil eliminar el riesgo en la base. Bueno, siguiendo un poco más adelante, habla de las características técnicas de la ropa de trabajo, qué protecciones tienen que tener sobre los distintos tipos de radiaciones, la protección de los miembros que estamos viendo en seguridad 5, ¿no? O sea, protección de la cabeza, de los ojos, de los oídos, de la boca, digamos la parte respiratoria, de las manos, de los pies que vimos hoy, ¿bien? Refiere a todo este punto, lo que acá dice es cómo, en realidad, qué se debe proteger, y después vemos el cómo con el elemento de protección. Justamente, seguridad 5 y derecho del trabajo están muy relacionados por estos artículos, ¿sí? Después, bueno, habla de las normas higiénico-ambientales en la obra, bien, cuando hay mucha temperatura, la contaminación ambiental, la ventilación. Esto lo vieron con el amigo Perelli cuando vieron ventilación, justamente, el volumen en el ambiente de trabajo, de poluciones, las radiaciones ionizantes, ¿sí? Si hay soldaduras, por ejemplo, ¿sí? O algún tipo de elemento que pueda generar. No me digas que ya se está terminando la obra, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, ruidos y vibraciones que en la obra se da en forma constante, que eso hace que el trabajador tenga que usar el elemento de protección auditivo correspondiente, pero que normalmente no se pueden, digamos, evacuar, o mejor dicho, eliminar de la base porque, como decía antes, tan dinámica la obra que capaz hoy con un rotopercutor, que es un martillo que rompe el cemento, hago un agujero en una pared y la medida de prevención sería, por el corto periodo, lo más fácil, lo más lógico de utilizar es un elemento de protección auditivo, porque no puedo hacer un diseño ingenieril para eso porque hoy empieza y hoy mismo termina ese trabajo. Entonces no tiene ningún sentido. Bien, bueno, habla de iluminación, tareas que exigen máximo esfuerzo visual, nos dice cuántos lux. Fíjense que acá ya no respeta lo del 351, sino que habla pura y exclusivamente de todos los lux que requieren los trabajos en una obra en construcción, que esto lo vamos a utilizar nosotros, porque en alguna pregunta le puedo llegar a preguntar a ustedes de dónde sacamos la información, cuántos lux, por ejemplo, en una tarea que exige gran esfuerzo visual, trabajo de presión que requieren cuántos lux. Usted me tiene que decir, por ejemplo, 700, que es lo que dice aquí. ¿Sí? ¿Bien? Tienen que aprender que ya no, se tienen que olvidar del 351 cuando hablan de construcción, no lo tocan más. Solo el 911 y todas las resoluciones que la acompañan. ¿Bien? Bueno, después de la parte de iluminación, habla del sistema de iluminación de emergencia. ¿Bien? La carga térmica, que si bien es similar al 351, tiene características particulares de la actividad, porque no es lo mismo trabajar en un ambiente con aire acondicionado o con ventiladores que trabajar a pleno rayo del sol. Y en construcción, la exposición a los rayos ultravioletas y al sol son habituales.
norma de prevención, en el capítulo 8, habla ya de las etapas de la obra. Y ahí nos cuenta desde dónde inicia la obra, pensando en que tengo una casa vieja y voy a construir un edificio. Lo primero que voy a hacer es la demolición. Entonces, aquí empieza a dar características particulares para cuando se hace demolición en una obra, ¿no? Y entonces en el artículo 139 dice que el responsable de higiene y seguridad establecerá las condiciones, zonas de exclusión y restantes precauciones a adoptar de acuerdo a las características, método de trabajo y equipos utilizados. El responsable de la tarea, que participa en la determinación de dicha medida, deberá verificar su estricta observancia. El acceso a la zona de seguridad debe estar reservado exclusivamente al personal afectado a la demolición. ¿Por qué? Porque si la gente no sabe lo que lo que se está haciendo, estoy tirando una pared abajo y me pasa una persona por atrás caminando, entonces le cae el bloque de cemento arriba de la cabeza, como un ejemplo, podríamos decir. También contempla que en muchos casos hay que hacer trabajos con explosivos. Cuando, por ejemplo, vieron lo que hoy es Puerto Madero, antes eran todos edificios, o mejor dicho, silos donde llegaban granos del interior del país, se descargaban ahí y de ahí se exportaban al mundo. Entonces esos silos reservaban todos esos granos. Bueno, eran todos de fibrocemento. Todavía queda uno por ahí en pie, que no lo han demolido. Bueno, para hacer ese tipo de demoliciones, en muchos casos se hace lo que se llama el sistema de implosión. Se pone una carga con explosivo y se lo detona. ¿Se acuerdan de la película donde trabajaba Darín, que le quedó el nombre de Bombita? Sí, Bueno, Relato salvaje. ahí está, gracias. Relato salvaje. Bueno, él ahí justamente cumple ese papel. Coloca explosivos en Puerto Madero y hace caer, bueno, él no lo hace él, pero quiero decir, está simulado, hace caer un tipo de construcción de esa naturaleza. ¿Bien? Eso es lo que hay, porque la zona permite, se puede poner explosivos porque la expansión es controlada, es hacia adentro. Otro edificio que se tiró de esa forma, que llevó nada de tiempo, fue el viejo albergue Warner. No sé si ustedes lo llegaron a conocer. Que está ahí en la zona Chacarita. ¿Lo ubican? Yo no, profe. Bueno, no, pero no hace tantos años, pero puede ser que no te acuerdes. El albergue Warnes era un edificio que iba a ser un hospital. Y bueno, por cuestiones políticas quedó abandonado, una mole enorme, y se hallaba en lo que hoy es el Carrefour de ahí de Chacarita, que está ahí en la avenida, ¿cómo se llama esta avenida? Me sale Constituyente, pero no sé el nombre. Bueno, cerca del puente de la avenida San Martín, ahí en la zona entre Villa del Parque y lo que es los principios de Chacarita. Frente al cementerio estaba. Un poquito más alejado, pero frente al cementerio. Bueno, eso era una zona que estaba ocupada por personas, ese edificio, ocupada, si no tenía ventana, puerta, nada, era digamos que una villa en alto. Y bueno, en un momento se tomó la determinación de tirarlo abajo y claro, la zona era todo parque alrededor, o mejor dicho, toda zona de pastos más que parque. Y bueno, primero, por supuesto, desalojaron a la gente, tomaron la medida y fue la primer gran implosión que se hizo en la Argentina de un edificio. Lo pasaron por televisión, por todos lados. Un mismo sistema se quería utilizar en lo que se llama el elefante blanco, no sé si lo sintieron nombrar, ese sí, en Mataderos. ¿Lo conocen? Sí, yo vivo cerca de ahí, profe. Eso pero no me acuerdo eso. Ahora lo demolieron eso, pero no lo pudieron hacer con implosión. Porque está rodeado de casas eso, de gente que vive alrededor. Entonces una implosión hubiese puesto en riesgo a todas las personas, así que tuvieron que demolerlo mecánicamente y manualmente. ¿Bien? O sea que son dos tipos de técnicas para demoler, que bueno, se aplica una según la necesidad. Es como si tuvieran que mañana, qué sé yo, agarrar un puente que ya está de cemento, ¿no? Hecho de concreto, que cumplió su vida útil y hay que tirarlo abajo. Destruirlo con máquinas llevaría mucho tiempo. Se vaya a la zona, lo implosionan y lo derrumban en un santiamén, o sea, muy rápidamente. Bueno, después de hablar de explosivos, que también solo se utilizan básicamente la parte... Me estoy quedando sin tiempo, ¿no? Sí.
También nos habla de excavaciones y trabajos subterráneos. Una vez que demolimos, vamos a tener que hacer una excavación para la construcción de edificios. Bueno, ahí también hay una serie de características o de cumplimientos que la norma nos establece para que llevemos adelante. Y particularmente en lo que tiene que ver con excavaciones, que ustedes en algún momento creo que lo vieron con Perelli, lo que llama el... se me fue de la cabeza. Iba a decir encajonado, pero no se encajonado. Apuntalamiento. La submuración. Submuración. Bien, que es mantener las paredes laterales donde estoy haciendo el pozo para que el edificio que está al lado no se me venga encima. ¿Se entiende, no? Mantener la estabilidad de los equipos, de los edificios colindantes. Bueno, sigue hablando de lo que tiene que ver con, acá está, miren, submuración, ¿ven? Submuración. Trabajo con pilotes y tablestacas. Después, bueno, avanza más sobre trabajos con hormigón, ya cuando empiezan a hacerse lo que son los pilotes para construir el edificio, el futuro edificio. Tuberías y bombas para el transporte de hormigón, cuando tienen que elevar todo ese hormigón hacia la altura de 1, 2, 5, 10 pisos. Trabajos con pinturas. Preparación de superficie de aplicación, ya hablando de pintura, eso seguramente acá el amigo Ovidio lo debe tener claro, ¿sí? Sí, profe. Bueno, lo que respecta a equipos y normas de prevención para tolvas, nos estamos quedando sin tiempo, voy a detener la grabación y continuamos con la actividad en 10 minutos, ¿les parece bien? Descanso un poquito la voz. Bueno. Buenísimo. Son y cuarto y 25 nos conectamos. Listo. Gracias.